Perfecto. Ok, bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase del día de hoy, en donde vamos a ver de manera formal cuáles son los componentes de software que pueden formar parte de nuestra aplicación, ¿sí? Ya habíamos mencionado en las clases pasadas algunos de esos componentes, cuando hablábamos de Activity, cuando hablábamos de vista, pero ahora vamos a ver un poquito más en detalle, primero en general, cuáles son, y después en particular vamos a trabajar con dos de ellos, ¿sí? Yo les aconsejo que ya tengan Android Studio levantado y pueden usar el proyecto de la clase pasada, ¿sí? Así que pueden tener abierto el proyecto de la clase pasada porque en base a eso vamos a trabajar, ¿sí? Si quieren crear un nuevo proyecto para probar, genial, ¿sí? Entonces, mientras tanto, pueden ir levantando Android Studio. Si está viendo el video, pausalo, encende todo y después dale play. Y no te olvides de hacer clic en la campanilla. Bueno, continuamos. Seriedad, por favor. Por favor. Bueno, a ver si puedo mover yo las diapositivas acá, porque estoy haciendo muy el tecnológico, pero no encuentro todos los botones. Ahí están los botones, lo encontré. Perfecto. Cuando hablamos de componentes, ¿sí? Nos referimos a Activity, Intent, View o vistas, Service, Content Provider, Broadcast y Widget. ¿Y qué función tienen esos componentes? Algunos más o menos la casé cuando me mostraste lo que era una activity, ¿sí? Lo que era una vista, pero ¿qué pasa? Ahora vamos a verlos en detalle. Como habíamos mencionado en la clase pasada, ¿sí? Las activities representan el componente más importante de una aplicación Android, ¿sí? De una aplicación Android nativa. ¿Por qué? Porque una activity no es ni más ni menos que una clase Java que está asociada a una vista, ¿sí? Recuerden que vimos la clase pasada que la vista en Android Studio se construye por separado, creándola en un archivo XML, y toda la lógica para la función de esa vista la hacemos a través de una activity, ¿sí? Por lo tanto, toda aplicación va a constar de al menos una activity. Puede tener, claro, exactamente, sí, Hugo, como un escuchador de ventas, ¿sí? En JavaScript. Ahora, ¿puedo tener más de una activity en mi aplicación? Sí, porque generalmente puedo llegar a tener más de una vista. ¿Estamos? Puedo llegar a tener más de una activity. Ahora, de todas esas, una va a ser la activity principal, ¿no? El otro componente, como decíamos, es el componente view. Cuando hablamos de view, nos referimos a las vistas en general, tanto a los contenedores que usamos para armar la vista, como a los componentes, ¿sí? Android, ustedes vieron así muy por arriba, Android Studio nos proporciona una gran cantidad de componentes, ¿sí? Que podemos utilizar en nuestras vistas. Algunos ya están disponibles ahí en el mismo asistente, en el mismo IDE, que con arrastrar y soltar es suficiente, pero hay otros componentes que podemos ir incorporando, ¿sí? Utilizando el concepto de Material Design, por ejemplo. Desde el mismo sitio de Android Studio Developer, ustedes pueden chequear qué otros componentes, ¿sí? Gráficos, ¿sí? De vistas tiene Android para que yo pueda incorporar a mis proyectos, ¿sí? Bastará con importar esas librerías y utilizarlas. Ahora bien, te entiendo perfectamente. Tengo una vista por un lado, ¿sí? Y tengo generalmente una activity asociada a esa vista. ¿Vamos bien? El activity, como ustedes dijeron, sería como el controlador, por decirlo de alguna manera, de esa vista. Por lo tanto, la activity es la que va a tener una tarea específica, ¿no? Es que la que va a hacer una determinada tarea, no sé, es la activity del login, es la activity que muestra los datos de perfil del usuario, es la activity que tiene la vista que se va a encargar en base a un filtro, mostrar, no sé, los contactos del usuario, por ejemplo, ¿sí? Generalmente una activity tiene una única responsabilidad, ¿sí? Una única tarea. Ahora, hay situaciones en las que vos necesitas
que tu aplicación haga una determinada tarea, ¿sí? No sé, que se conecte al servidor, traiga datos, a esos datos los trabaje de alguna manera y recién ahí mostrarlos en la vista o hacer algo con esos datos que procesó. Es decir, en algún momento podría llegar a necesitar que ciertas actividades, ciertas tareas, se ejecuten en un segundo plano, ¿sí? En donde no necesitan la interacción con el usuario. ¿Sí? Bueno, ese componente de software que me permite crear un componente que va a tener una tarea que se va a ejecutar en un segundo plano, en donde no está asociado a una interfaz gráfica, a una interfaz de usuario, son los servicios, ¿sí? Son los servicios. Nosotros en la materia vamos a ver un pequeño ejemplo usando servicios, ¿sí? De todos los componentes vamos a ver ejemplos. Bien, genial. Ahora, mi aplicación, por ejemplo, guarda datos a nivel local, ¿sí? Y necesito que de alguna manera esos datos que yo guardo se puedan compartir con otras aplicaciones, ¿sí? Pero esos datos no los voy a guardar en cualquier formato. Los quiero guardar como si fuese en una tabla, en una base de datos, ¿sí? Pero la característica de esa base de datos es que quiero que sea compartida por otras aplicaciones. Bien, ahora, al revés, sucede que generalmente el teléfono, por ejemplo, si tomamos como ejemplo de dispositivo móvil, el teléfono tiene, por ejemplo, la aplicación Contactos, ¿sí? Que sería la agenda de contactos del usuario del teléfono, ¿sí? Entonces, esos datos de contacto que yo ingreso a través de la aplicación Contactos quedan guardados en una base de datos, ¿sí? Que es pública. Por ejemplo, la aplicación teléfono guarda también en una base de datos, una tabla específica, el registro de llamadas, entrantes, salientes, ¿sí? El navegador, por ejemplo, guarda también en una tabla especial, en una base de datos, el historial de navegación, por ejemplo. Bueno, esas bases de datos que manipulan ciertas aplicaciones, pero que las dejan públicas para que yo desde otra aplicación pueda consumirlas, las llamamos content provider, ¿sí? O contenedores de contenido, ¿no? Proveedores de contenido. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un content provider, es una base de datos, ¿sí? Pública, obviamente si es una base de datos tiene tablas porque es una base de datos relacional, ¿sí? Recuerden ustedes que Android, sistema operativo, tiene incorporado un mini gestor de base de datos que es SQLite, ¿sí? SQLite, hablando en lo criollo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando veamos este componente, puntualmente lo que vamos a ver es, che, ¿cómo se llama la tabla en donde se guardan las llamadas entrantes? ¿Cómo se llama la tabla? ¿Sí? ¿Cuál es la URI? ¿Cuál es el nombre de ese recurso que guarda, por ejemplo, el historial del navegador? ¿Estamos? Entonces, eso sería un content provider, conocer la URI. Y para acceder a ese contenedor, ¿sí? Para poder leer los datos que hay en ese contenedor y si quisiéramos poder ingresar nuevos datos, modificar, borrar datos de esos contenedores, vamos a usar clases Java, ¿sí? Que son las mismas que se pueden usar para manejar, para manipular una base de datos SQLite, ¿sí? Básicamente. Entonces, el objetivo, cuando veamos ese componente, es conocer, ¿sí? Tener una lista, ¿sí? O por lo menos conocer 2 o 3 contenedores, ver cuál podría ser un algoritmo posible para poder acceder a esos contenedores y leer, recuperar los datos que hay ahí, ¿sí? ¿Querés saber otros contenedores? Bueno, podés ir a developer.android.com y ahí tenés documentación acerca de todos los contenedores o todos los content providers de los que dispone el sistema operativo, ¿no? Perfecto. Ahora bien, Profe, una pregunta antes que siga. sí, escucho. ¿Cómo se llaman los otros dos que tres creo que describió antes, puede ser, antes de estos?
Activity, intent Sí, y service. Y servicios. ¿En los nombres querías nada más? sí, sí, Ahí. estoy tomando nota por eso. Ahí está, Ah, eso. bien, pero perfecto. Vos sos de los míos. Yo anoto todo. Genial. Perfecto. Tienen disponible por cualquier cosa esta presentación, ¿no? Esta diapositiva ustedes las tienen disponible. Bien. Ahora, el sistema operativo, por ejemplo, frente a determinados eventos, emite una notificación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando recibe una llamada, ¿sí? Cuando el dispositivo está recibiendo una llamada, emite una notificación. Cuando se está agotando la batería, ¿sí? Emite una notificación. Cuando conecto el USB, emite el sistema operativo una notificación. ¿Sí? Un mensaje. ¿Ok? ¿Y para qué lo emite? Bien. Lo emite por si hay alguna aplicación que escucha esos eventos. ¿Sí? Ah, entonces quiere decir que el sistema operativo emite notificaciones frente a determinados eventos. Batería baja, USB conectado, USB desconectado, cuando activo el modo avión, cuando desactivo el modo avión, cuando entra una llamada, cuando entra un mensaje. Exactamente. Siempre está emitiendo mensajes ante distintos eventos. ¿Sí? Ahora, yo puedo, en mi aplicación, crear un componente que escuche esos eventos. ¿Sí? Por ahí me interesaría a mí que mi aplicación detecte cuando el dispositivo se conectó a una red Wi-Fi. O me interesaría, por ejemplo, saber cuándo el dispositivo se está quedando sin batería, ¿sí? Para resguardar cierta información, por ejemplo, ¿sí? O no, o impedir cierta tarea. ¿Está? Bueno, ese componente, que sería como una especie de listener, de escucha de eventos, son los broadcast resolvers. ¿Sí? Entonces, un broadcast es ni más ni menos que un listener, ¿sí? Es un componente de software diseñado para reaccionar a determinados eventos que provengan desde el sistema operativo. ¿Sí? Ahora bien, cuando vean ese elemento, ese componente, van a tener material de teoría también que les muestra, y de práctica y de ejemplos, que les muestra también que podemos nosotros, desde nuestra aplicación lanzar nuestras propias notificaciones. ¿Sí? Es decir, así como el sistema operativo lanza una notificación, un evento, cuando se está agotando la batería, yo podría tranquilamente generar una notificación, enviar una notificación cuando mi aplicación haga determinada tarea, o termine determinada tarea. ¿Sí? Y tener en mi misma aplicación un broadcast que cuando esa tarea terminó, reaccione y haga otra cosa. ¿Sí? Podría yo tranquilamente crear mis propios eventos, ¿sí? Y tener un broadcast preparado para ese evento personalizado. Podría ser. Nosotros vamos a ver cómo capturamos los eventos nativos, los eventos del sistema que provienen del sistema operativo. Entendiendo eso, entendiendo ese concepto y ese mecanismo, ustedes lo pueden llevar a, a cualquier aplicación, ¿no? Bien. Otro componente de software que nosotros no lo vamos a desarrollar, ¿sí? Son los widgets. Los widgets no son ni más ni menos que componentes visuales, ¿sí? Que son generalmente interactivos, como dice acá la presentación. El más común, por ejemplo, es el widget del tiempo. ¿Sí? Entonces, por ahí les podrían querer que determinada aplicación tenga un icono interactivo, es decir, no sé, si la aplicación, por ejemplo, es de una red social, ¿sí? Por ahí podrían querer que el iconito tenga algún elemento interactivo que vaya mostrando, por ejemplo, los usuarios que se van agregando a mi red, por ejemplo, de alguna manera, o por ejemplo, como el del tiempo, ¿sí? Que sin necesidad de abrir la aplicación tiempo, el widget muestra la temperatura, el día, si está soleado, nublado, el clima, digamos. ¿Está? Perfecto. Ahora, otro componente muy importante y es el que generalmente más van a usar, ¿sí? De estos componentes que mencioné, los que más van a usar van a ser Activity, Vistas e Intent.
¿sí? E intent. El intent, básicamente, como indica acá la diapositiva, dice, es el elemento básico de comunicación entre los distintos componentes Android que hemos dicho anteriormente. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, mira, supongamos que vos estás programando una activity, ¿sí? Y de pronto, vos necesitas que cuando el usuario, que frente a determinada acción del usuario, ¿sí? Se ejecute otra activity, ¿sí? No sé, estás programando la activity de login, ¿sí? Y el botón en donde la vista pide, no sé, usuario y contraseña, tenés un botón submit, ¿sí? En donde vos decís, bueno, que si el usuario se clica en ese botón, si el usuario y contraseña son correctos, bueno, abra la activity de perfil, que muestre los datos de perfil del usuario, por ejemplo, o otra vista importante de la aplicación. Bueno, justamente para poder, desde una activity, poder iniciar otra activity, el componente que necesito es un intent, ¿sí? Es decir, que para poder desde una activity iniciar otra activity, tengo primero que crear un objeto de tipo intent, ¿sí? Y ese intent va a tener información acerca de qué. De qué activity es la que quiero iniciar, por ejemplo, ¿sí? Pero además, yo puedo valerme de ese objeto para poder enviar ciertos datos, si quisiera, ¿sí? Desde una activity a otra, ¿sí? Desde el componente activity 1 al componente activity 2, ¿sí? O sea que tendría doble función, permitirnos iniciar un determinado componente y si necesitamos, enviar datos, ¿sí? Al otro componente. Gabriel. Profe, sería algo parecido a lo que hacíamos con los fetch, que eh, tenía respuestas y tenía también a veces, capaz iba algo en el body. Sí, sí, se podría decir. Solamente que acá, ¿sí? Eh, digamos, eh, vos lo que indicás en el intent es la intención de qué componente es el que querés iniciar, ¿sí? Sería un objeto que ¿Estamos? comunica datos o algo así. La función principal es iniciar otro componente, ¿sí? Si Y se cumple como algo, función no, y como función secundaria podés enviar en ese mismo mensaje, ¿sí? Algún dato. Supongamos que vos estás en la activity de login y desde ahí querés, no sé, iniciar, como decía, la activity de perfil de usuario. Y vos decís, bueno, pero ya la activity de login se comunicó a la base de datos y como el login era correcto, me trajo los datos de perfil del usuario, ¿sí? Entonces, yo esos datos ya los tengo en la memoria RAM, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Che, intent, iniciar la activity de perfil y toma, te envío los datos ya del usuario, que los tengo acá en la RAM, para que vos, desde el lado de la activity de perfil, no tengas que conectarte a la base de datos para y, volver a y, traer los datos, por ejemplo. y la parte anterior, profe, ya se finaliza automática, digamos. Vio que los fetch por ahí tenían un ida y vuelta. ¿Se cierra solo lo anterior? No. Ya ahora lo vamos a charlar esto justamente con el tema de, a ver, yo acá estoy mostrando un ejemplo de cómo con un intent yo inicio desde una activity otra activity, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vos necesitaras que desde una activity se ejecute una tarea en segundo plano, es decir, inicie un servicio, ¿sí? Eh, bueno, podría usar un intent, ¿sí? Si necesito enviar una notificación al sistema, ¿sí? Es decir, viste que yo te decía que podés crear tus propios eventos, tus propias notificaciones, bueno, se lanzan en un intent, ¿sí? Es más, cuando les decía que el sistema operativo envía notificaciones al sistema cuando, les decía, ocurrían distintos eventos como batería baja, qué sé yo. ¿Cómo envía esas notificaciones? ¿Qué tipo de objeto es el que usa para enviar esos mensajes? Intent, ¿sí? Entonces, un broadcast, ¿sí? Lo que hace es escuchar un determinado tipo de intent, ¿sí? Es la invocación de una rutina, sí, no invocas un método en especial, invocas eh, por decirlo de alguna manera, instancias, ¿sí? Un objeto, en este caso una actividad, ¿sí? Ahora vamos a usar esto, ahí ya les va a caer. Sí, pero, O sea que eh, inicia una actividad, puede iniciar un servicio también, solicita un broadcast y solicita datos también puede ser.
envía datos, si querés. ¿Sí? Si vos querés, podés usar ese objeto intent para enviar datos listo. también adjuntos. Para enviar datos adjuntos. Bien. Acá viene ahora, en detalle, como les decía, los componentes. ¿Sí? Yo les decía que hoy vamos a trabajar puntualmente con dos de los componentes. Por un lado, la activity. Ustedes, la clase pasada, alcanzaron a ver en código lo que era una activity, ¿no? Es una clase Java que extendía, y ustedes vieron que extendía de App Compact Activity, cuando vimos el ejemplo de código, ¿no? Cuando entramos al proyecto y abrimos nuestro mainActivity.java, ¿no? Bueno, sí, justamente una activity es una clase Java que puede heredar, generalmente hereda de activity, ¿sí? O de alguna de sus especializaciones. ¿Mm? En estas versiones más nuevas vieron que hereda explícitamente de App Compact Activity. Si entramos en detalle y nos vamos a App Compact Activity hereda, ¿sí? Si sigo el caminito, de quién es el padre, la madre, el padre, el abuelo, qué sé yo, llego a Activity. ¿Sí? Generalmente, ¿sí? Se define una activity por cada interfaz del proyecto. ¿Sí? Es decir, si mi aplicación tiene una vista, ¿sí? Generalmente tiene asociada una activity. Y yo diría casi que no sería, si tengo una interfaz, si tengo, está bien, no es si tengo una vista, tengo una activity, no. Si tengo una activity, está asociada a una vista. ¿Sí? ¿Y por qué al revés no? A ver, los recursantes, ¿por qué al revés no se daría, no necesariamente si tengo una vista está asociada a una activity? Si tengo un XML con un contenedor y componentes adentro, no necesariamente está asociado a una activity. ¿Por qué les parece a ustedes? Y profe, ahí no serían los servicios, Puede ser parte de Los otra servicios no vista. tienen vista. pero Bien. si no está con una vista, podría ser un servicio dentro de una activity. Los servicios no tienen vista. Vieron que dijimos que los servicios son Por eso, tareas que se ejecutan en un segundo claro, plano que no tienen una interfaz de usuario. en ese ¿Sí? caso tendría que ser un servicio, profe, en vez de una No, es activity. que el servicio no está No, asociado a porque ninguna las vista. actividades están, claro, están Es que asociadas a una vista, las actividades. no se podría disparar, digamos, sin una vista. No, a ver, escuchen la pregunta. ¿Sí? Es más que nada para si alguno recursó y los vio. Yo les digo que si tengo una activity, sí o sí tengo que tener una vista asociada. ¿Sí? Ahora, si tengo una vista, es decir, si yo tengo un archivo XML que tiene definido una vista, no necesariamente tiene que estar asociado a una activity. ¿Sí? Bueno, ahí Rafa dijo algo que de cierta manera es cierto. Puede que tenga un archivo XML que sea una vista, pero que sea una vista interna de otra vista. ¿Sí? En definitiva, van a ver más adelante que hay otros componentes llamados fragments, ¿sí? Que son clases Java que tienen la particularidad de estar asociados a una vista que se inflan dinámicamente dentro de, de la vista principal de una activity. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, para que vaya cayendo la ficha. El ejemplo más común es claro, el ejemplo más común es el del menú navegable, ¿sí? Ese menú hamburguesa, ¿sí? Entonces, si yo tengo un menú hamburguesa es porque tengo una activity que tiene ese menú, ¿sí? Esa activity tiene ese menú, ¿sí? Tiene un componente menú y tiene un componente, ¿sí? Por decir un panel, ¿sí? Un panel. En donde a mí me interesaría que cuando el usuario elija una opción de ese menú, en ese panel se infle, si elige el menú perfil, se infle el perfil del usuario. Si elige el ítem, no sé, no se me ocurre ninguno, a ver, el tipo de aplicación podría ser de un carrito de compra, Mensaje. ¿sí? Un carrito de compra. Comprar, se infle dinámicamente la lista de productos, el catálogo de productos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esos componentes que se inflan dinámicamente dentro de un contenedor principal, dentro de un contenedor que tiene una activity, que tiene la vista de la activity, esos son fragments. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener una vista definida que esté asociada a un fragment. ¿Sí? Ahora, por eso es,
Si yo tengo una vista, si yo veo un archivo XML, no necesariamente tiene que estar asociado a una activity. Podría estar asociado a un fragment, por ejemplo. O ser la vista de un diálogo personalizado. ¿Sí? Ahora, si tengo una activity, tiene asociado, ¿sí? Si se define una actividad, si tengo una activity, tengo que tener una vista asociada para esa activity. ¿Sí? Porque justamente esa es la idea de una activity, es programar allí una tarea, la lógica de una tarea, con la que puede interactuar el usuario. Y el usuario va a poder interactuar con ella a través de una interfaz. ¿Sí? Ahora, cada una de estas activities, como les decía, mi aplicación puede tener una o varias activities, ¿sí? Pero cada una de ellas tiene que tener una tarea concreta, una única responsabilidad. ¿Sí? La vista de login, la activity asociada, la activity con la tarea de logueo, la activity con la tarea de mostrar datos de perfil, la activity con la única tarea de mostrar el catálogo de productos. ¿Sí? Ay, ¿qué pasa cuando el usuario elige un producto y quiero ver el carrito que tiene? Bueno, entonces va a haber seguramente otra vista, ¿sí? Lo estamos haciendo todo con activity, puede haber otra activity en donde muestre el contenido del carrito. ¿Sí? La activity que tenga una sola tarea. ¿Sí? Digamos, no es muy funcional tener una activity con 300.000 tareas al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Ahora, de todas esas activities, una es la activity principal. ¿Sí? Una de ellas es la desde donde se inicia la aplicación. ¿Estamos? Algo que comenté también la clase pasada es lo siguiente, que cada activity que yo tenga definida, que tenga creada en mi proyecto, cada activity, cada una de esas clases Java que son activity, tienen que estar declaradas en el archivo de manifiesto de Android, ¿sí? En el Android Manifest, ¿ok? En el manifiesto de Android. Yo les mostré en el video anterior, cuando abríamos, ayer puntualmente, el manifiesto de Android y veíamos que figuraba ahí, bajo la etiqueta Activity, la única activity que ustedes tenían era Main Activity, ¿no? Y les mostraba que esa activity tenía a su vez la propiedad intent filter que indicaba, ¿sí? La etiqueta intent filter, con dos propiedades, que indicaban que esa era la activity principal y era la que se ejecutaba cuando se inicia el programa, ¿no? De todas las activities que voy a tener, todas están declaradas en el manifiesto y una es la principal, ¿sí? Ahora bien, algo que también vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que estamos diciendo hasta acá? Bueno, si tengo una activity, tengo una vista asociada, la activity es una clase Java. La vista asociada está guardada en la carpeta de recursos, en la carpeta res, dentro de la carpeta layouts, en un archivo en formato XML. ¿Sí? Activity es una clase Java, que dijeron es el controlador, de una vista que fue creada en XML, ¿no? La activity está en el paquete Java, ¿sí? Y en la carpeta Java, y la vista está en la carpeta de recursos, la carpeta res, ¿sí? Que habíamos visto. Bien, en ese archivo XML, en donde habíamos visto, ¿sí? Es la vista propiamente dicha, es en donde se define el contenedor de esa vista, el tipo de contenedor y los componentes que esa vista tiene, ¿no? Esa vista va a incluir. ¿Se acuerdan que dijimos que el sistema operativo Android trae incorporado ya una máquina virtual, ¿no? Era Dalvin. Bien. Cuando ustedes abren una aplicación, ¿sí? Por cada aplicación que yo abra se crea una instancia de esa máquina virtual, ¿sí? Por lo tanto decimos que cada aplicación que yo ejecuto se ejecuta en su propio proceso, ¿sí? Es decir, cuando abro una aplicación que va a correr en una máquina virtual, en una instancia de máquina virtual, ya tiene reservada cierta cantidad de RAM, cierta cantidad de tiempo de procesamiento, ¿sí? O sea, está en su propio entorno. Ahora, recuerdan que dijimos que mi aplicación puede constar de varias actividades. Una es la principal, ¿sí? Quiere decir que desde ahí inició la aplicación. Y de ahí fui navegando, ¿sí? a las distintas actividades.
Entonces, recién creo que Gabriel preguntó, ¿y qué pasa cuando yo estoy parado en una activity? ¿Sí? Inicié mi programa en la activity principal. Pulsé un botón y fue a otra activity. ¿Qué pasó con la anterior? ¿Se borró? No. Las activities, ¿sí?, van quedando en una pila de llamadas, ¿sí?, en un stack. ¿Estamos? Fíjense acá en el ejemplito, ¿sí?, que se alcanza a ver que todo arranca en una main activity, en una activity principal. Seguramente, desde esa activity principal, se fue a la activity 1, ¿sí? Quizás el main activity era la de login, por ejemplo, ¿sí? De ahí pasó a la activity 1, ¿sí?, que podría ser, no sé, un menú. Bueno. Y de ahí, no sé, a otra activity, ¿sí?, que partió de este menú, y desde allí, desde ese subvista, por decirlo de alguna manera, se fue a una tercera activity. Cada activity que se va llamando va quedando en una pila. Ahora, ojo con eso. Como esto se ejecuta, ¿sí?, en un entorno, digamos, en donde los recursos generalmente son escasos, sobre todo RAM y tiempo de procesamiento, ¿qué podría llegar a suceder? Que si el sistema operativo necesita, por ejemplo, ¿sí?, si el sistema operativo necesita recursos, ¿sí?, no sé, de pronto entró una llamada, ¿sí?, de pronto entró una llamada y bueno, yo estaba en activity número 3 de mi aplicación, ¿sí? Ejecuté la aplicación y estoy en activity número 3. Bueno, si el sistema operativo necesita recursos, esa activity, ¿sí?, no va a ser la principal, ahora va a ser la principal, la activity de la aplicación llamada, por ejemplo, la activity principal de la aplicación llamada. Esa que pasó a ser estado secundario, si pasa determinado tiempo sin que la use, pasa a estar pausada, ¿sí?, y si pasa más tiempo y yo fui abriendo otras activities y el sistema operativo necesitó más recursos, ¡pum!, la baja, ¿sí?, la elimina. La única que no va a eliminar, se va a ir eliminando de la pila. La única que no va a sacarme es la principal, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la única que no me la va a sacar. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que en sí, una activity, ¿sí?, pasa por diferentes estados en su ciclo de vida, ¿no? Cuando yo inicio, cuando ejecuto la activity, cuando se ejecuta esa activity, ¿sí?, que podría ser la principal o podría ser, tiene esto más sentido si es una activity secundaria, ¿no?, que se ejecutó a partir de una activity principal. Cuando se ejecuta esa activity, pasa al estado activo, ¿sí? Cuando esa activity está en estado activo, quiere decir que es la tarea principal, ¿sí? Está ejecutando una vista con la que en este momento el usuario está interactuando. Ahora, esa activity pasa al estado pausado, ¿sí?, o semisuspendida cuando está en ejecución, pero no es la principal, ¿sí? El usuario abrió en el dispositivo otra aplicación, ¿sí?, y en este momento el usuario está interactuando con otra activity de la otra aplicación. Entonces, esa, como les decía recién, pasa a un estado pausado. Cuando esa activity que está pausada, ¿sí?, ya el sistema operativo, por necesidad de recursos, no es la activity principal, la tiene que sacar, pasa al estado parado, ¿sí? El estado detenido es cuando la activity deja de funcionar, ya no es visible para el usuario y el sistema operativo libera memoria, ¿está? Es decir, que si yo quiero volver a esa activity, tengo que volver a iniciar, ¿sí?, volver a elegir en mi aplicación la opción tal para que se active esa activity, ¿no? Entonces, la activity pasa por esos estados: activo, pausado y parado. Ah, che, ¿y cómo puedo hacer yo, como programador, para que cuando la activity está iniciada, cuando la activity pasa a estar en estado activo, haga determinada tarea? ¿Qué sé yo? Inicialice determinadas variables, atributos que voy a usar dentro de la activity, inicie determinados servicios, ¿sí?, active el GPS, active la cámara. ¿Y cómo hago, por ejemplo, para que cuando pase a estado pausado, ¿sí?, no sé, empiece a liberar recursos? Desactive el GPS, ¿sí?, porque por ahí al GPS le puse un listener
para estar pendiente de la geolocalización, la ubicación del usuario, ¿sí? Porque lo estoy usando, pero yo ahora lo quiero, si se va de esta activity, ese listener lo saque, porque si no voy a seguir recibiendo notificaciones y la activity no está, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría para que cuando la activity pasa ese estado de pausado, libero recursos, por ejemplo? ¿Sí? Paro servicios, ¿sí? O libero recursos que inicié cuando estaba en estado activo, ¿no? Y tengo posibilidad de, antes de que desaparezca, hacer algo, ¿sí? Es decir, tengo la posibilidad de saber cuándo la activity se está por eliminar completamente de memoria, de por lo menos, no sé, o terminar de detener aquellos servicios que fui dejando por las dudas, porque cuando pasa estado pausado, el usuario tranquilamente podría volver a esa activity, porque todavía no la eliminó, y volvería a estar activa, ¿no? Entonces el pausado es como que mirá que no te están usando, ¿sí? Podrías acá empezar a liberar recursos y qué sé yo, pero si el usuario puede volver, ¿sí? Ahora, si vos decís, no, y bueno, yo quiero que cuando se pare, ya libere todo, ¿sí? Los servicios que yo inicié, porque los servicios, ¿se acuerdan de esos componentes que hacen tareas en un segundo plano? Hay distintos tipos de servicios. Hay servicios que tienen tareas cíclicas, ¿sí? Y que los puedo programar para que cuando la activity desde donde lo inicié se elimina, se elimine. Pero hay otros que son liberados, son libres, no están bindeados, no están atados a una activity, ¿sí? Por alguna cuestión yo necesité liberarlos, ¿no? Entonces por ahí me podría llegar a interesar que yo manualmente, cuando la activity se pare, frenar ese servicio, ¿no? Entonces, sí, tengo formas de saber, ¿sí? Como programador. ¿Por qué? Y yo voy a saltar a propósito esto, porque esto después pueden volver cuando veamos lo que les voy a mostrar ahora. Puede ver un poquito mejor. No sé si alcanzan a ver ahí. Bueno, fíjense en esto. La activity, sabemos, va pasando por distintos estados durante su ciclo de vida, ¿sí? Cuando recién se inicia la activity, es decir, que pasa a estar estado activo, la activity, que es una clase Java, hereda de activity, hereda varios métodos, que yo puedo redefinir, ¿sí? O sobreescribir, como ustedes le quieran llamar, para poner comportamientos que quiero que se ejecuten cuando la activity pasa por esos estados, ¿sí? Bueno, esos métodos que yo puedo redefinir son estos: onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop y onDestroy, ¿sí? Esos métodos, el sistema operativo los va a ejecutar automáticamente cuando la activity pase por alguno de esos estados: activo, pausado o parado. Cuando se inicia por primera vez la activity, ¿sí? Cuando se abrió esa activity por primera vez, el método que se ejecuta es el onCreate, ¿sí? El método que se ejecuta es el onCreate. Este método, es el que yo les decía, es en el que puedo poner toda la lógica que tenga que ver con inicializar variables atributos que tenga esta clase, ¿sí? Luego pasa al estado, ejecuta el método onStart, ¿sí? El método onStart se ejecuta, obviamente, después de que se inició la activity, pero todavía la vista, ¿sí? La vista asociada a esta activity no está al frente, ¿sí? Milisegundos después de que se ejecutó el onCreate, ejecuta el onStart. Pero todavía la vista de la activity no está frente al usuario, ¿sí? Esto lo puedo usar, ¿sí? La lógica en este método podría ser, yo podría redefinir ese método para conectarme con algún servicio. Por ejemplo, el GPS, ¿sí? O hacer la conexión a una determinada base de datos, o generalmente para ese tipo de cuestiones. Una vez que se ejecutó el onStart, inmediatamente después se ejecuta el onResume, ¿sí? El onResume también, ya milésimas de segundo antes de que aparezca la vista, ¿sí? De que se haga visible. Entonces tengo la posibilidad de, si necesito redefinir algo solamente un ratito antes de que aparezca la vista, lo puedo hacer en el onResume. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, a los componentes de la vista
ponemos un botón, ponerle un listener, ¿sí? Bueno, podría en el onResume poner el listener, ¿sí? Al botón, tranquilamente. Ahora bien, o supongamos a un componente, supongamos que le ponen al GPS, activaron el listener de lectura de última ubicación del GPS. Entonces lo puedo activar en el onResume, ¿sí? Y ya cuando está en estado de ejecución, ¿sí? El otro estado es el de ejecución. Ya está el usuario interactuando ahí con la vista de la activity. Y ahí se van a ejecutar los métodos que yo programé en la activity que van a responder a los eventos provenientes desde la vista, ¿sí? O a la tarea específica que tenga la activity. Ahora, ¿qué pasa cuando el usuario, dijimos, saca esa activity? ¿Sí? Es decir, abrió de pronto otra aplicación, ¿sí? Y esta activity pasó a ser secundaria. Cuando esta activity pasa a ser secundaria, inmediatamente va a ejecutar el método onPause de la activity. Entonces de aquí, yo lo que podría hacer es decir, bueno, mira, esta activity por ahora no se está usando. Entonces podría acá desactivar algún servicio, ¿sí? Por ejemplo, el listener de GPS, se me ocurre. ¿Tá? Ahora, ¿qué indica acá? Que del estado pausado podría volver otra vez a estar activo, ¿sí? Del estado pausado, de pronto el usuario abrió WhatsApp, está leyendo, ¿cuál es este? WhatsApp, que es la primera activity, leyó el mensaje y ahora vuelve a la otra activity, ¿sí? A la que había quedado en estado pausado. Fíjense que cuando vuelve, no vuelve a ejecutar de nuevo el on pause, si vuelve a estar activa, no vuelve a ejecutar de nuevo el, el on create y el on start. Directamente vuelve el on resume, ¿sí? Entonces acá podría decir, bueno, cuando vuelva, acá vuelve a activar ese servicio que desactivé acá, ¿sí? Este listener, por ejemplo, o esta tarea que desactivé, ¿sí? Ahora, Profe, sería como, por ejemplo, no sé, en WhatsApp entrar a un chat, después volvés para atrás y el menú seguiría abierto. Cierra, algo así. bueno, pero en ese caso, en WhatsApp, podría ser que todo sea una sola activity y eso que vos interactúas son fragments, ¿sí? Son fragments que están Ah, dentro de la activity principal de WhatsApp, ¿sí? Lo mismo que Facebook, ¿sí? Eh, la mayoría ya van a ver que, inclusive las aplicaciones del banco y todo eso, no son activities diferentes. Eh, no son activities diferentes. Eh, podrían verlo como dos activities diferentes. ¿Vieron? Cuando inician por primera vez WhatsApp, perdón, Facebook, por ejemplo, que les pide usuario y contraseña, esa podría ser una activity. Cuando le dice login, carga otra activity que sería el menú, todo eso que ustedes ven, que tiene un menú desplegable, todos esos componentes, ¿sí? Eh, Profe, y vio que, o sea, como que se interactúa bastante con todo este tema del estado de la activity, ¿no? vos no, vos Lo- no, para vos ir no cuidando. invocás esos métodos, ¿sí? Vos no invocás esos métodos. A ver, esos métodos los invoca automáticamente el sistema operativo, ¿sí? Tu activity tiene estos métodos porque los hereda, ¿sí? Ah, Vos bien. redefinís, vos redefinís el que querés que tenga una tarea específica de acuerdo a dónde esté la activity, ¿sí? Ah, pero por ejemplo la memoria RAM y demás, como que ya Eso lo lo protege gestiona el sistema, automático. claro, porque esto corre Ah, sobre bueno. una máquina virtual. La máquina virtual, ¿sí? Gestiona el tiempo de procesamiento y recursos como CPU y RAM que le otorgó el sistema operativo, ¿sí? Android le va a otorgar a esa instancia de máquina virtual cierta contexto de trabajo, ¿no? Ah, me Y la está, máquina virtual es la que se encarga de manejar todo esto, ¿sí? Por claro, eso la máquina virtual es automáticamente, che, esta activity, ¿sí? Está pausada. Bueno, voy a invocar de esa activity el on pause, ¿sí? Si vos lo sobreescribiste, con comportamiento ejecuta lo que vos sobreescribiste. Un comportamiento, ahí aplica polimorfismo. La máquina virtual dice, uy, la activity está en estado pausado, voy a ejecutar en un pause, ¿sí? De activity, pero tu activity se llama Pepito activity, entonces por polimorfismo va a ejecutar el on pause de Pepito activity, ¿sí? Uf, buenísimo. Sí, ¿está? pensé que lo hacíamos a Sí. mano, todo a mano nosotros.
No, eso se encarga Normal. Buenísimo. claro, es como si vos dijeras, ¿cómo haces vos, por ejemplo, sí, vos decís, bueno, ¿cómo hago para ver si está en pausado que ejecute este método? No, vos tenés el concepto, ¿sí? Tenés eh, la idea, ¿sí? No es el término, la semántica de para qué sirven estos métodos y si los sobrescribo, en qué momento se ejecutan. ¿Estamos? ¿En qué momento se ejecutan? Por ejemplo, el onCreate, yo les decía, es el primer método que se ejecuta. ¿Sí? Es en el onCreate en donde yo asocio, ¿sí? En donde le informo a esta activity qué vista está asociada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos un fragmentito del código del método onCreate en donde hay una invocación de un método llamado setContentView, en donde le decimos a esta activity cuál es la vista asociada? ¿Sí? Por ejemplo, eso se hace en el onCreate. ¿Está? En el onResume podrías, por ejemplo, qué sé yo, ponerle el listener a los botones. ¿Sí? A los componentes que tenés en la vista, supongo que en la vista tenés un componente. ¿En dónde le puedo poner el listener? ¿Sí? Para que cuando usted haga clic en ese botón haga tal cosa. Sí, se lo podrías poner en el mismo onCreate, se lo podrías poner en el onStart, o se lo podrías poner en el onResume. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se lo podría poner en el onPause, al listener a un Pero, botón? profe, pero si los ponemos en el start, por ejemplo, ¿no? Si lo ¿Sí? ponemos en el start y pausan ese activity, cuando vuelve, ¿no lo perdemos? Porque vuelve al A ver, resumen. si yo lo pongo en el OnStart, acuérdense que si Pero yo pongo un queda listener en acá, una pila. claro, a ver, para. Si yo lo pongo, si yo lo pongo en el OnStart, entendamos esto, que si yo tengo un componente, le pongo un listener, ¿sí? Y supongamos que no los desregistro ese listener, queda atado, ¿no? Ponele que lo puse en el OnStart, ¿sí? ¿Qué sucedería acá? Mientras yo no cierre la aplicación, el listener va a seguir activo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría? Si la aplicación pasa al estado on stop, que es un paso previo a destruirse, en donde ya es casi inminente, ¿sí? Que la aplicación se esté por cerrar, eh, fíjate que podría inclusive estando en el on stop, ¿sí? En donde ya está a punto de eliminarse, pero yo la volví a activar a la aplicación, fíjense el ciclo que hace. Ejecuto un método on restart y volvería al on start. Si yo pongo el listener acá, ¿qué sucedería? Si es como que se los volvería a poner. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, bien, profe. Acá. Claro. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, por ahí vos decís, bueno, lo correcto sería ponerlo, si yo los registro una sola vez y no los registro nunca, ponerlo en el onCreate. ¿Sí? Ahora, lo que mencionaba recién en el caso del GPS. ¿Sí? Supongamos que al GPS le pones un listener, al sensor de GPS le ponemos al GPS, ¿no? Le ponemos un listener para poder ir capturando las ubicaciones del dispositivo, ¿no? ¿Estamos? Y también después lo desactivamos. Bueno, yo podría activarlo en el onCreate, al listener del GPS. ¿Sí? Y supongamos que lo desactivo en el onPause. ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el problema ahí? Yo en el onCreate le asocié un listener al GPS para obtener su ubicación, para que cuando la activity esté funcionando muestre en la vista mi ubicación en un mapa, por ejemplo, ¿no? Y en el onPause lo de registro. ¿Qué Lo sucedería tiene que si poner yo, de nuevo en el restart. No, claro, si yo no se va a vuelvo a la poder. aplicación, si yo vuelvo, estoy en el onPause y vuelvo a activar la aplicación, va a ejecutar el onResume, ¿sí? Y vuelve a la activity a mostrar el mapa. Pero el mapa, que tiene el marcador, ya no se va a mover porque yo le quité el listener al GPS. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿en dónde podría ponerle el listener al Sí. GPS si yo en el onPause lo desactivo? Claro, En el en el resumen. resumen, profe. En el onResume. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y en Claro, dónde al podría poner, pausarlo, y en dónde podría poner el listener si yo lo detengo en el onStop? En el restart. Lo podría poner en el onRestart. ¿Sí? ¿Lo podría poner? No, tampoco. Porque este onRestart no se ejecuta de entrada. Este
No, el pero lo podría OnStar. poner dos veces. En el Lo OnStar. podría poner En el en OnStar. create, por ejemplo, para tomar datos antes que nada, posición antes que nada, para acelerar el proceso. Y después, en caso que se haya detenido, volverlo a poner en el restart, pero ya no sería un levantamiento tan rápido de datos. Está bien, está bien. Sí, sí, ahí depende, está bien. A ver, porque también el GPS, bueno, después ya vamos a ver todo eso, ¿no? Pero cuando se pone en el listener, el GPS también como que tiene un content provider. Es decir, tiene a nivel local, es como que va guardando en una pequeña base de datos la última ubicación. Yo lo que leo es lo último que guardó ahí, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. No, un buffer tiene. Bueno, claro, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿sí? Ahora, se entiende, ¿no? Que estos métodos los tiene una activity, todas las activities los tienen. Pero la activity que vos mostraste tenía el onCreate nada más. Sí, porque habíamos redefinido, estaba sobrescrito el onCreate, pero yo puedo, ¿sí? Sobreescribir estos métodos. OnCreate, OnStart, OnStop, ¿sí? Y si los sobrescribo, se van a ir ejecutando cuando la activity, en su ciclo de vida, de acuerdo al estado de su ciclo de vida, los va a ir ejecutando automáticamente la máquina virtual, ¿no? Bueno, entonces, nuestra tarea va a ser lo siguiente. Si yo quiero ver esto, quiero ver si se ejecuta el OnStart, el OnStop, el qué sé yo, quiero probarlo. Entonces, vamos a probar. Entonces, con que probemos, ¿sí? Si el orden en el que se ejecutan estos métodos es este, el onCreate, el OnStart y el OnResume, ¿sí? Si yo voy a otra activity, abro otra aplicación, por ejemplo, si efectivamente pasa el onPause, y si voy a cerrar la aplicación, si efectivamente salta del onStop al onDestroy, ¿sí? Para probar eso, como les decía, volvamos a nuestro proyecto, ¿sí? Y abramos nuestra clase Java, nuestro main activity, ¿sí? Ahí tienen ustedes el main activity. Bien, para aquellos que se les ha generado este código, ¿sí? Que tienen esta línea add to edge, tranquilamente la podemos sacar, la vamos a borrar. Solamente dejemos la llamada al método onCreate de padre, ¿sí? Super punto, y dejemos la invocación del método setContentView, ¿sí? Así todos tenemos la misma estructura en el onCreate. Recuerden que esas líneas, estas invocaciones de funciones que teníamos recién, de métodos, era para lograr el efecto de que lo que tenga la vista de esta activity ocupe toda la pantalla, ¿sí? Todo el display. Bueno, yo quiero probar justamente esto. Estoy en el método onCreate, ¿sí? Según lo que dijimos, es el primer método que se ejecuta. ¿Se acuerdan cómo podíamos mostrar algo por consola? Sí, profe. Log. ¿No comer? Log. Log de la clase, Log.d. Sí. punto Punto D, B. exactamente, punto D. Y teníamos que usar dos parámetros, uno para la etiquetita Pone el nombre de la. y el otro el El dato, tag. ¿no? El nombre del tag y el otro el dato. El tag, o etiqueta, y el dato. El tag es un string. El tag Le podemos poner y el salida mensaje. y el mensaje, ¿sí? O el dato que voy a mostrar. Acá puedo ponerle on create. O el nombre que ustedes, algo que dé a entender que estoy pasando por el on create. On create, ¿sí? Punto y coma. Si me marca en rojo, log, es porque tengo que importarlo, ¿no? Parado ahí sobre la clase, al enter, igual que lo que hacíamos en Android Studio, en NetBeans, ¿sí? Y en el otro método, si queremos redefinir, o sobreescribir, mejor dicho, es el onStart, ¿sí? Entonces puedo escribirlo yo manualmente, proctor, void, ¿sí? O puedo hacer esto. Clic derecho, el cable del teléfono, generar código, generate, override method, sobreescribir métodos, y acá busquen on, fíjense que voy tipeando, ¿sí? Y va filtrando. On, mayúscula, start, ¿sí? On start. Fíjense que es un método que no recibe nada por parámetro y es void, ¿sí? Dos clics, tuki, y ya me lo sobreescribió. Fíjense que el onStart, ¿sí?
tiene por defecto la llamada al método onStar del padre y después pongamos abajo lo que queremos que haga. Log de... La etiqueta pongamos la misma para que usemos el mismo filtro. Salida y el dato acá onStar. ¿Sí? Vieron que a veces nos confundimos con sillar, que los métodos se escriben en mayúsculas. Y ahí vamos ahora al onResume. Hacemos lo mismo. Clic secundario, generar, override method y buscamos. OnResume. Fíjate que este es onPostResume. Proleo. Y acá tengo, es este. No es onResume fragment, es onResume solo. Dos clics. Ahí está. Lo mismo. Log.d. Puedo copiar y pegar. ¿Sí? El tag es salida, entre comillas, coma, y el dato a mostrar, onResume. ¿Sí? Es decir, estos tres se tendrían que ejecutar en secuencia. Aunque, si filtro después en el loadcat, ¿sí? Y filtro por salida, tendría que aparecer onCreate, onStart, onResume. ¿Sí? Esta palabrita tag que aparece acá y esta palabrita de mensaje me lo genera automáticamente el IDE. ¿Sí? Entre comillas salida, coma y entre comillas onResume. Vamos al otro. Clic secundario, generar, override method, el onPause. OnPause. Hacemos lo mismo. Subclic. Dos clics. Para acá. Y acá, bueno, si no quiero escribir, copio, lo pego después de la llamada super, y acá en el onResume es onPause. ¿Sí? Sigo dentro de la clase. Fíjense que estoy parado dentro de la clase main activity. ¿Mm? Es obvio, pero bueno, por ahí uno se tipotea. Override method, el onStop. 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 Estos últimos, onStop y onDestroy, se tendrían que ejecutar cuando cierro la aplicación, tendría que volar. Log.d, comillas, salida. Pongamos siempre igual, si pusimos salida minúscula, en todas salidas minúsculas, onStop. Y ya que estamos en el baile, el onDestroy. Generar, override method, onDestroy, pumba, y este acá, log.d, comillas, salida, y el dato onDestroy, para saber si está pasando por este mes. Tal mensaje podría ser cualquiera, ¿sí? No habría ningún... Profe, ¿qué fue lo que hizo al principio en el onCreate? En el onCreate lo que hice, saqué las líneas del edge to edge, ¿sí? Dejé solamente estas dos líneas. La llamada al onCreate, ¿sí? Y Sí, el set content view, en donde vinculo la vista, nada más. Las otras líneas las quité. Si las dejás, no está o sea, mal, ¿sí? Si las dejás, no está mal, pero ¿por qué se las hago sacar? Para que todos vean lo mismo, ya que algunos tienen versiones un poquito más viejas de Android Studio que no les generaba esas líneas de código para el uso de pantalla completa. ¿Sí? Profe. O sea, Una vez que ejecutan, ¿sí? Una vez que se esté la aplicación ejecutando, acá está recién empaquetando, van a ir abajo al load de salir. Está ejecutando. Acá está el loadcat, ya me dijeron los chicos, en el iconito del gatito. Fíjense que me aseguro de que el dispositivo el que está probando es el teléfono. Yo acá podría cambiarlo, porque a lo mejor hice la prueba con un teléfono distinto, ¿sí? Y suele a veces quedar el otro dispositivo enganchado. Seguro que sea el dispositivo en el que estoy corriendo. Y acá puedo filtrar. ¿Se acuerdan que habíamos usado como tag la palabra salida? ¿Sí? Si ponemos salida, no muestra nada.
Salida. Ejecutar. Registro. Ejecutar. Ahí abajo figura el on pause, profe. Salida, ahí está. Fíjense que fue ejecutando. On create, on start. Ah, esto es lo viejo, cuando la cerré. A ver, ¿qué pasa si? Ahí está, ahí la pausé. Está viendo el teléfono. Ay, que consume. Ahí. Se volvió el on resume. Ven, ahí la estoy por sacar. Ahí se ejecutó el on pause. La voy a cerrar. Ahí ejecutó el on pause y el on stop. Ah, me olvidé de un método. El on El on destroy, destroy. profe. Exactamente, por eso no aparece. Ya cuando se cerró tendría que haber ejecutado después del on pause, del on stop, el on destroy. Ok. Vamos a pasar entonces al otro componente. Ya sabemos que es una activity, ¿sí? El otro componente que mencionábamos también como importantísimo son los intent. Lo que tenemos acá en la presentación es que el intent o los intents son el medio de activación de los componentes, excepto los content providers que se activan usando content resolver. ¿Qué me está diciendo acá? Me dice, mira, ¿te acuerdas que dijimos que el intent es el componente que me permite iniciar otros componentes? Es decir, si yo estoy en una activity y quiero que se inicie, invocar o ejecutar otra activity, es un intent el que tengo que crear. Yo estoy en una activity, por ejemplo, y quiero iniciar un servicio, es un intent primero el que tengo que crear. ¿Sí? Ahora, un content es una base de datos, habíamos dicho. Para acceder a la base de datos, ese no es un componente que se inicia. La base de datos el content provider es una base de datos. Querés acceder a una base de datos y tenés que usar librerías, clases, objetos que se conecten a determinada tabla de esa base de datos y recorran fila por fila. ¿Sí? Creen un cursor y vos te vas recorriendo ese cursor. Cuando le hablo de cursores, ustedes ahora ya saben a qué me refiero con cursor, ¿sí? Porque trabajaron con procedimientos almacenados en el laboratorio 2. ¿Sí? Mismo concepto lo puedo aplicar aquí. Ahora bien, contiene los datos que describen la operación que desarrollará el componente a quien va dirigido. ¿Cómo es? Sí, el intent, por un lado, tiene información acerca de cómo se llama el componente que querés iniciar. ¿Vos querés iniciar una activity? Bueno, entonces el intent, seguramente de alguna manera, va a tener el nombre de la clase de la activity que querés iniciar. ¿Sí? Che, pero ¿podría yo iniciar desde mi activity ordinaria? ¿Podría iniciar la activity de llamada del teléfono? ¿Podría iniciar la activity de envío de mensajes del teléfono? Tal cual. Por ejemplo, si yo quiero crear un intent para indicar que tengo intención de activar la activity de llamada, bueno, al intent, ya le voy a mostrar cómo, el intent va a llevar esta información, ¿sí? Esta constante, action call. Entonces le digo, mira, action call es una constante que está en una clase, ¿sí? Una constante de tipo string, que está en una clase del API de Android, ¿no? En donde ese string tiene el nombre de la activity de llamada. ¿Sí? Entonces yo creo un intent y le digo básicamente, intent, inicia la aplicación de llamada. ¿Sí? ¡Pum! Inicia la aplicación de llamada. Ahora, se inicia la aplicación de llamada, pero quiero que llames a este número. Entonces yo en el intent puedo enviar la información, ¿sí? Adjunto al intent el número de teléfono que quiero que llame. ¿Sí? Entonces, por un lado el intent describe la operación que se desarrollará. ¿Sí? Si quiere iniciar un servicio, la clase del servicio. Quiere iniciar una activity, el nombre de la clase de la activity que quiere iniciar. ¿Sí? Ahora bien, cree el intent. ¿Sí? Y ese objeto intent no hace nada por sí solo. Si yo quiero, por ejemplo, con ese intent iniciar una activity, bueno, uso el método
Start Activity. ¿Sí? Por ejemplo, creo el intent, creo un objeto intent, y desde la activity puedo, invocando este método, Start Activity, pasarle por parámetro el objeto intent que tiene información, cuál es la activity que quiero iniciar. ¿Sí? Si quiero iniciar un servicio, puedo usar este método, Start Service, ¿sí? Y yo previamente creo el objeto intent que tiene el nombre del servicio que quiero iniciar. ¿Mm? Bien. ¿Y cómo creo un intent? ¿Sí? ¿Cómo puedo crear un intent? Bueno, acá tienen un link a la documentación, que van a encontrarla lo mismo en la página developer.android.com, de cómo generar un intent. Pero a veces un ejemplo dice más de 1000 palabras. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestro código. Y después cuando vean la diapositiva esta, les va a caer la ficha ahí al toque. Yo salgo de acá y vamos a ir directamente a nuestro proyecto, con el que veníamos trabajando. Acá lo abrí, voy a cerrar esto. Y acá fíjense lo siguiente. Miren, y de paso cañazo, vamos a aprender algunas cositas. Vamos a aprender acá algunas cositas. Supongamos Profe, que... perdone que le interrumpa. Sí, ¿Puede grabar esto? estoy grabando, Ah, perdón, parecía que no. creo que estoy grabando. Fíjate que abajo yo veo el botoncito de grabar. Grabando en esta computadora. Bien, supongamos que queremos hacer lo siguiente. Yo tengo mi activity, mi única activity, que tiene una única vista, que es la que tiene este text view, ¿sí? Esa etiqueta que decía bienvenidos ULP, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la clase pasada. Supongamos que ustedes dicen, bueno, mira, yo quiero cambiar la vista y quiero acá poner un botoncito en esta vista. ¿Mm? Este botoncito le vamos a poner de texto siguiente. Y lo que queremos hacer, así muy a grosso modo, sin aplicar patrón MVVM ni nada por el estilo, lo vamos a hacer así tosco, porque quiero que se entienda el concepto. Lo que yo quiero es este botón ponerle un listener de manera tal que cuando el usuario da clic, inicie esta otra actividad. ¿Sí? Bien. Pero no me conformo con eso. Yo lo que quiero es, desde esta activity, es mi main activity, quiero que llame, quiero que llame a otra activity, no la tengo, la voy a crear ahora, ya les voy a decir cómo. A esta activity que se va a llamar segunda activity. ¿Sí? Entonces, quiero complicarle la vida. Quiero a la activity principal sacarle el text view y ponerle un botón. Cuando el usuario da clic en ese botón, quiero hacer esto. Que navegue a la segunda activity, pero llevando algunos datos acá. Le vamos a meter algunos datos. Y lo que queremos es que cuando el usuario da clic en ese botón, usar un intent, ¿sí? En donde le vamos a decir a ese intent que queremos iniciar una segunda activity y vamos a enviar algunos datos. ¿Sí? Y lo que queremos es que esos datos se muestren, ¿sí? Los rescate esta segunda activity y los muestren a vista. ¿Sí? Ponele que queremos enviar, no sé, ¿qué podríamos enviar? A ver, el nombre del usuario y la edad. ¿Sí? Queremos que envíe estos datos. Juan Pérez, ¿sí? El nombre del usuario, lo vamos a hardcodear, y queremos que envíe la edad. ¿Sí? Y vos decís, bueno, pero esto lo podría traer de una base de datos, sí. Quédense con la idea, con el concepto de cómo uso un intent al que le puedo adjuntar datos, cómo uso un intent para indicar que quiero iniciar otra activity, cómo ese intent le puedo adjuntar datos, ¿sí? Y una vez que tengo el intent, ¿cómo hago usando el método start activity para iniciar la segunda activity? Y desde la segunda activity, ¿cómo recupero los datos de ese intent que la inició? ¿Cómo recupero el nombre y la edad que me enviaron para mostrarlo en la vista? ¿Sí? Entonces, son muchas cositas que vamos viviendo. Primero lo primero. Vamos a nuestra vista. ¿Sí? Sabemos que mi main activity está asociado dentro de REST, dentro de layout, a este activity main. ¿Sí?
Una vez que abro este archivo XML, cuando él quiera, ahí está, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahí hice un zoom, no tengo los anteojos, perdón, pero bueno, ahí. Ahí. Bueno, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Este componente TextView que tengo acá, no lo quiero. Suprimir. Pumba. ¿Qué quería poner acá? ¿Qué dije que iba a poner? Botón. Botón. Un botón. Entonces, de los componentes, acá tengo botones, ¿sí? Elijo botón común y corriente. Lo arrastro a la hoja de trabajo. Como por defecto la vista tiene un contenedor, ¿sí? Fíjense que si yo me voy a modo código, puedo venir por acá. Si yo estoy en modo código, fíjense que acá en esta versión que tengo, Android Studio no me dice code, tengo este botoncito, ¿ves? Si me acerco dice código. Este es modo diseño, ¿sí? Split, código y diseño, y este es diseño. Vamos a poner split, a ver qué se ve. Fíjense. Fíjense que yo estoy, por defecto, este archivo de XML tiene un contenedor que es de tipo constraint layout. En ese contenedor puse un botón, ¿sí? Esperen que vuelvo acá y lo vuelvo a modo diseño. Cuando uso un constraint layout, estoy obligado al componente que pongo, anclarlo de alguna manera, ubicarlo a ese elemento, o si es único dentro del contenedor, ¿sí? Y si son varios elementos, ubicarlo con respecto al contenedor y con respecto a otro elemento. Entonces yo puse este botón, ¿sí? Y en el contenedor, ¿cómo querés que se vea? Y quiero que se vea al medio. Bueno, toma este circulito de anclaje y arrastrarlo a la derecha. Suelto. Tomo el botoncito de la izquierda, este circulito blanco, clic y sin soltar, lo arrastro a la izquierda, pumba. Ahí quedaría, si lo dejo así, centrado horizontalmente. ¿Vieron que aparecen esas flechitas así en forma de serrucho? Estas líneas en forma de serrucho. Lo mismo hago arriba y lo mismo hago abajo. Pumba, y el botón automáticamente con eso queda centrado. Fíjense que acá, en las propiedades, ¿sí? Me indica que este componente está centrado. ¿Quiero cambiarle el texto? Bien, tengo varias formas. Una es ir a modo código, ¿sí? Y la otra, si no, acá en las propiedades, teniendo el botón seleccionado, en las propiedades busco la propiedad text, ¿sí? Acá, que dice botón. Bueno, yo quería que el botón dijera siguiente. Pumba. Perfecto. Eso nada. Después nos vamos a poner, cuando veamos vista, cómo personalizarlo, cambiar el color y otras cuestiones. ¿Quedó el botón? Quedó el botón. Pero ¿qué pasa? Yo tengo ese botón acá, ¿sí? Yo sé que este botón está dentro de un contenedor, ¿sí? Que formaría la vista que yo pretendo acceder desde mi main activity. Sí, yo tengo un botón solo, pero podría llegar a tener en la vista varios componentes. ¿Cómo hago para desde acá decir, che, quiero ir al botoncito ese? Tengo que identificarlo de alguna manera. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo a la vista y me voy a asegurar de que este botón, fíjense que lo seleccioné, ponerle un ID. ¿Sí? Fíjense que por defecto se llama botón. ¿Sí? Cuando pongo un componente, por defecto le pone un ID. Fíjate que si yo me voy a modo código, ¿ves? Me dice, este botón se llama botón. Fíjense cómo registro un identificador. ¿Sí? Usando de Android la propiedad ID y luego la cadena es arroba más ID y el ID que le quiero poner. ¿Sí? Bueno, yo ya sé que se llama botón, ya tiene un ID, pero quiero personalizarlo. O lo cambio de acá, o si no, en la vista diseño, en propiedades, le digo, bueno, que no se llame botón, que se llame BT siguiente, por ejemplo, ¿sí? Un ID, el nombre de un ID que sea representativo. Enter y refactorizo, por las dudas de que a ese componente lo haya estado referenciando desde algún otro lado. Genial. Ya tengo mi botón, el ID de ese botón es BT siguiente, BT siguiente, o el nombre que vos quieras, y ahora sí, me voy tranquilito al main activity. Genial. Bueno, pero antes de programarlo, al botón, porque yo le voy a poner desde acá, voy a acceder al botón de la vista, ¿y qué voy a querer hacer? Y que cuando el usuario haga clic en ese botón, navegue a la otra activity. Sí, pero no tenés la otra activity todavía, la otra activity.
Ahí la vamos a poner. Entonces, lo que vamos a hacer, la barrita de Zoom me está molestando, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar acá estas dos archivitos. Yo quiero agregar una nueva activity. Activity es una clase Java y por lo tanto la voy a agregar dentro del paquete de mi aplicación. ¿Sí? En el mismo paquete donde tengo main activity. Tengo dos opciones. Podría crear una nueva clase, le doy el nombre, segunda activity, y yo a pulmón le pongo extiende de app compact activity. Podría hacerlo de esa manera tranquilamente. ¿Sí? Si lo hago de esa manera, tengo que crear la activity, después crear la vista asociada a esa activity, y después que me estaría faltando, si yo la creo manualmente. Creo la activity, creo la vista, y esa activity, ¿qué tengo que hacer? Referencia a ¿Qué la de decía? manifest. Exactamente, tendría que ir, y la cámara esta que está por aquel lado, tendría que ir al Android Manifest, ¿sí? Bueno, está apuntando para verdad. Para agregar, ¿sí? En cambio, si uso un asistente, me haría todo automáticamente. Bueno, ¿y cómo lo hago? Parate en el paquete y haces esto. Clic secundario, ¿sí? Sobre el paquete. ¿Qué paquete? Este que dice com example o com, el nombre que ustedes le pusieron, punto, y el nombre de la aplicación. Clic derecho. Nuevo. Ven que yo puedo elegir clases arriba, ¿no? Lo voy a activity. ¿Mm? ¿Y qué tipo de activity? Me vengo para acá y vamos a buscar una de la misma que hemos creado recién. Empty View Activity. ¿Sí? Esta que dice empty, de vacía, View Activity. Pumba. Che, ¿y qué nombre le vas a poner a esta activity? Él me sugiere Main Activity 2. No, yo le voy a poner segunda, o el nombre que quieran. Segunda Activity. Ahí está. Vieron que tengo tildado acá que genere automáticamente un layout, es decir, que me genera automáticamente el XML, la vista. ¿Sí? Y me la va a generar con este nombre al XML, activity-segunda. ¿Sí? El lenguaje Java, el package sigue siendo el mismo, finalizar. Pumba, y fíjate que acá pasó lo mismo. Me generó, ahí está Gradle, agregando todo lo que tiene que agregar en el proyecto. Trabajando abajo, ¿sí? Un segundito. Está agregando todo lo que tiene que agregar. Bueno, fíjense que me generó. Fíjense que generó una activity llamada segunda activity. Me generó dentro de la carpeta layout la vista asociada, ¿sí? Activity segunda, vacía, ¿ven? Con solamente el contenedor vacío. ¿Ven? Que si yo voy a código, es un constraint layout, que es el contenedor vacío. Y si voy al manifiesto, voy al archivo manifiesto, deberían estar agregadas las dos, ¿ven? Tengo main activity, que es la principal, y tengo otra activity agregada, que es la llamada segunda activity. Vale. Bueno, llegué hasta ahí. ¿Qué quiero hacer ahora? Bueno, lo que dijimos. Desde el main activity, ponerle un listener al botón, ¿se acuerdan que se llamaba BT seguir? Y, ¿cómo es? A ese botón, ponerle un listener. ¿Mm? Y la lógica del listener sería que, bueno, que cuando el usuario haga clic en ese botón, inicie la segunda activity. Bueno, ¿en dónde haría todo eso? ¿Sí? Y ustedes saben que podría poner el listener del botón, lo podría poner en el onStart, en el onResume, ¿sí? Vamos por en el onCreate. Yo para trabajar más cómodo lo voy a poner acá en el onCreate, ¿sí? Acá en el onCreate. Bueno, recuerden que lo que voy a mostrar acá no es la mejor práctica, ¿sí? Lo que voy a hacer acá no es la mejor práctica, pero es para que se entienda el concepto. Yo le quiero poner un listener al botón. Bueno, pero el botón lo tenéis acá como una etiqueta que se llama button. Ah, bueno, cada componente que vos pones en el XML lo pones con una etiquetita.
pero tiene su clase Java que lo representa, ¿sí? Entonces yo acá voy a decir, mira, voy a crear una variable de tipo button, ¿sí? Que se va a llamar botón siguiente, ¿sí? Perfecto. Ahí tengo mi variable, botón siguiente. Perfecto, pero yo quiero ahora que ese botón siguiente, ¿sí? Ese objeto botón siguiente, no apunta a nada, apunta a null. Quiero que apunte al botón que se encuentra en la vista. ¿Y cómo lo busco? Bueno, para buscarlo al botón, haces esto. Esta no es la mejor forma, pero para que se entienda la idea. Usando el método findViewById, yo le digo, mira, quiero buscar un view. View, con el nombre de view, hace referencia tanto a los contenedores como a los componentes. Quiero referenciar un componente view que se encuentra en la carpeta de recursos, que tiene como ID BT siguiente. Pumba. Y después de esta línea, ya la variable botón siguiente apunta al botón. Pero ya está. Entonces ahora lo que tengo que hacer es a ese botón siguiente, ¿sí? Set onClickListener, setearle un listener. Y fíjense que el onClickListener, este método set onClickListener, espera un objeto de tipo onClickListener que va seguramente a sobreescribir un método que es el que va a tener la lógica de llamar a la segunda actividad. Bueno, invoco el método setOnClickListener. Este método espera un objeto del tipo onClickListener. ¿Sí? Y bueno, créate una clase anónima acá. Hace así, new onClickListener. ¿Sí? Fíjense que automáticamente me genera el código. Si hago doble clic, pumba, hace todo el laburo por mí. Me dice, mira, te voy a crear una clase anónima que implemente onClickListener y que sobrescriba el método onClick. Toma, ahí adentro escribí lo que crees que haga cuando el usuario haga clic en el botón. Bueno, sí, lo que quiero que haga es qué cosa, que llame a una segunda activity. ¿Y qué tenía que crear primero para poder iniciar otra activity? ¿Qué objeto era el que tenía que crear? El intent. El intent. Entonces, vamos a crear una variable de tipo intent. ¿Y cómo lo creo? Y con new. Este lo puedo crear con new. Mira, voy a importar acá al enter, importo intent, y digo, mira, voy a crear un intent. New intent. Y el constructor de intent está sobrecargado. Si yo quiero iniciar una activity, el intent este tiene dos parámetros. El primer parámetro es referencia del contexto. Es que, ¿desde dónde, desde qué activity o desde qué fragment, desde qué lugar estás iniciando, vas a iniciar el otro componente? Y yo lo estoy iniciando desde acá, desde esta activity. Entonces, como quiero pasar la referencia de contexto de la activity, pongo main activity, el nombre de la clase, .dis. ¿Sí? El segundo parámetro es el nombre de la clase de la segunda activity, de la activity que quiero iniciar. ¿Cómo se llama la clase de la activity que quiero iniciar? ¿Cómo se llama la clase de la activity que quiero iniciar? ¿Qué nombre tiene? Segunda activity. Segunda. ¿Segunda? ¿Cómo se llama la clase? Se llama Segunda activity. Segunda activity, ¿sí? Es la clase segunda activity. Entonces, ¿pero qué espera? La clase. Sí, se llama segunda activity. Bien. Pero yo quiero la clase, que me diga la clase. Punto. Punto clase. ¿Sí? Ahí estás diciéndole. La clase es segunda activity. ¿Sí? Che, ¿y por qué tuve que poner mainActivity.dis? ¿Por qué no puse this? Si pongo this, ¿a qué está haciendo referencia? Pregunta de examen. De Java. Al intent. Al botón. Al intent. No al intent. No. ¿En qué clase estoy parado acá? ¿Dentro del onClick? Ok. En realidad, claro, sí. Está haciendo referencia, si pongo this, a la clase que implementa Al listener. Al al listener, listener. claro. ¿Sí? Por eso en este caso, ¿sí? Como yo quiero referenciar la activity y no estoy en la activity, pongo la clase. ¿Sí? Pero pongo mainActivity.dis, estoy haciendo referencia a este objeto completo. ¿Sí?
Tengo el intent. Genial hasta ahí. Yo les dije que queríamos mandar dos datos, ¿no? Queríamos enviar el nombre de una persona, o sea, queríamos enviar un string, y queríamos enviar la edad de la persona, un entero. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Y puedes hacer esto, puedes poner intent, punto, y el intent es como, tiene métodos para que yo pueda agregar elementos, es como si también fuese una colección, ¿sí? Como si fuese un mapa. Tiene los métodos put, ¿sí? Put extra, se llaman los métodos. Entonces, los datos que yo envío en un intent se guardan en pares ordenados, clave, valor, como si fuera un mapa, ¿sí? Entonces yo digo, mira, put extra, te voy a mandar un dato que es el nombre de la persona. Nombre, coma, y ahora el dato. ¿Cuál es el dato? Ah, el dato que voy a enviar es Juan Pérez. ¿Sí? Acá lo estoy poniendo literalmente. Perfecto. Che, pero también quiero enviar otro dato, la edad de la persona. Intent. Intent es la variable esta. ¿Sí? Fíjense que lo estoy escribiendo en minúscula. ¿Mm? Es esa variable. Entonces le estoy diciendo intent, punto, put extra. Y así por cada dato que quiera enviar. Si quiero enviar algo más complejo, voy a decir, no quiero enviar el nombre, no quiero enviar la edad, quiero enviar todo el objeto usuario, por ejemplo. Ah, hay que hacerlo de otra forma. ¿Sí? Ya vamos a ver. Entonces acá, lo mismo, etiqueta. ¿Qué dato vas a enviar? ¿Qué etiquetita le vas a poner? Edad. ¿Y cuál es el dato? La edad de la persona, 25. Punto y coma. Fíjate que acá estoy enviando como valor un string y acá como valor un entero. Genial. Tengo el intent. Pero ahora lo que me falta es invocar un método que tienen las activities eh, que permiten iniciar una activity. ¿Cómo se llama el método que permite iniciar una activity? De acuerdo a la diapositiva. Start Infly. activity. Start activity. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo ya creé el intent que tiene ¿qué cosa? La intención de llamar a una activity llamada segunda, que la va a llamar desde acá, desde el main activity. Estoy enviando adjunto a ese intent dos datos. Ahora inicio la activity. Start activity en singular, es este, start activity. ¿Y qué le pasó al start activity? El intent, El intent. que es la variable de referencia. ¿Sí? Entonces, cuando alguien haga clic en el botón siguiente, pumba, iniciaría la otra activity. Y esta sería la lógica para iniciar la otra activity. ¿Sí? Creo el intent, y yo podría tranquilamente crear el intent y no enviar nada. ¿Se entiende? Podría crear el intent y no enviar nada. ¿Sí? O, como en este caso, voy a enviar datos. ¿Sí? Y ahora el desafío va a ser del otro lado, desde la segunda activity, cómo recuperamos esos datos. Yo ahí pauso un ratito para que ustedes lleguen hasta ahí. Ok, ya tenemos entonces creado el listener. Vamos a ir ahora a la segunda vista, a la vista de la segunda activity, que sería activity-segunda XML, a la vista. Vamos directamente al XML. Está bien. Ahí en layout, al de segundo. Lo que vamos a hacer acá es agregar un TextView, que va a ser un componente que vamos a usar para mostrar por pantalla los datos que vamos a recibir de la primera actividad. Exactamente. Colocamos dentro de la plantilla ahí, anclamos a la izquierda, a la derecha y al centro, eco. Bien, perfecto. Fíjense que por defecto, ese text view, tenelo seleccionado ahí, Javier, un segundito. Sí. Seleccionalo ahí. Ese text view por defecto tiene un texto que es text view, ¿sí? Lo podemos dejar, eso es lo de menos. Lo que sí vamos a cambiar es el ID, ¿sí? Lo que sí le vamos a cambiar es el ID. Vamos a ponerle ahí en el ID TB por text view datos,
por ejemplo. Vamos a ponerle como ID, acá, TV datos, como ID. Ah, está bien, lo tenés ahí abajo, es el mismo, Javier, perdón. Era lo mismo donde vos estabas, no lo había visto. TV datos. Siempre acostúmbrense a usar un estándar, ¿sí? Como en este caso estamos con Java, si usan dos palabras, ¿sí? Y son variables, empiecen en minúscula y la primera letra de la segunda palabra en mayúscula. Traten de imponerse ese estándar, ¿sí? Refactorizar. Perfecto. Bien. Fíjate que se te ha desanclado. Volví a anclarlo horizontalmente. Por eso está marcando la advertencia. Ahí está. Bien. Algo que podemos cambiar también, podemos cambiarle el tamaño del texto, ¿sí? Fíjate si tenés la propiedad text size o la buscas acá, en el lupita como había marcado el profe Pablo. No, Me la equivoqué. lupa. Sí, ahí. ¿Para qué se te volvió a desanclar? Se te volvió a desanclar acá abajo. Ahí. Dice, size. La palabra size directamente podría haber. Ahí. Y poner el tamaño cogido. Yo creo que con un 20 en el caso tuyo está bien por el tipo de display. Perfecto. Ahí pusiste Ahí está bien, 24. profe. Sí, perfecto. Bien. Vamos a asegurarnos, mira, a ver, deja desactivar la búsqueda ahí. Vamos a asegurarnos que, ¿dónde está? El ancho del contenedor sea match parent, que ocupe todo el ancho el text view, ¿sí? La primera opción es. Pero para, andate a modo código, que quiero ver algo, a ver. Acá, modo código, en este botoncito. Ah, Está bien, bueno, sí, estamos viendo la propiedad, bien la propiedad. Podemos cambiarlo también acá a modo código. Ponele acá, vos match parent. En ancho, match parent. Te lo va a sugerir. Eco. Eso significa que ocupe todo el ancho. Pero el alto, match. El alto, ponele wrap content. Siempre asegúrense que los componentes tengan ancho lo que ustedes necesiten. Generalmente es match parent si quieren todo el ancho. Pero alto, aseguren siempre que sean, si son textos, wrap content, ¿sí? Que el alto sea el necesario. ¿Sí? Es decir, que se ajuste el alto del contenedor TextView, que se ajuste el alto del elemento TextView al tamaño de la fuente que ustedes están usando. A ver en modo diseño cómo quedó. Perfecto. Bien. Bueno, ahora lo que queremos hacer, ¿sí? Lo que queremos hacer es recuperar del intent esos dos datos que vos envías desde la primera activity, con la etiqueta nombre y el otro que tiene la etiqueta edad, ¿sí? Y mostrarlos a esos dos datos concatenados en este text view, ¿sí? Bien. Vamos entonces a la segunda activity. A la clase, segunda activity. Ya nos vamos de la vista, nos vamos directamente a la activity. Perfecto. Acá lo que podemos hacer en esta segunda activity es lo siguiente. ¿Se acuerdan que podríamos, si quieren lo sacan, si no, no, sacar estas líneas de edge to edge y la llamada de esta clase viewCompact, ¿sí? Para que se muestre en pantalla completa, podríamos sacarlo y dejar solamente el set content view en donde seteamos la vista, ¿sí? Trabajamos cómodos ahí. Bien. Entonces, fíjense que acá en el onCreate dejamos estas líneas nada más. La llamada super, al método onCreate del padre y al método setContentView. Bueno, acá lo que queremos hacer ahora es recuperar el intent, ¿sí? O sea, si se llegó a esta segunda activity, es porque hubo un intent que la invocó, ¿sí? Entonces, yo quiero recuperar el intent. Para hacerlo, la clase activity tiene el método getIntent.
Entonces hace esto. Créate una variable de tipo inten, qué sé yo, que se llame inten. El tipo va primero, es mayúscula. De tipo inten, una variable, inten. O i, el nombre que vos quieras. Bien. Importa ahí, inten, para que después no tengas problemas. Parado en la palabra inten, podés pulsar al enter y te lo sugiere. Parado ahí, al enter, y haces import. Perfecto. Entonces ahí, para recuperar el inten, ¿sí? Eso. Uso el método getInten. ¿Sí? ¿Por qué puedo usar este método? Porque este método lo tienen todas las activities. ¿Sí? Punto y coma. Perfecto. Ahora, en ese inten vienen supuestamente dos datos. Supuestamente no, vienen, estoy segurísimo que mandamos dos datos. Uno con etiqueta nombre y el otro con etiqueta edad. ¿Sí? Esos dos datos que enviamos, uno es un string que decía Juan Pérez y el otro es un entero que le habíamos puesto número 25. Entonces vamos a guardar en una variable string, ¿sí? Nombre, por ejemplo. String, te comiste la gente. Bien. ¿Y cómo lo recupero al dato? De esta manera. Inten, con la variable, inten, punto, y acá uso así como usaba los métodos put para enviar datos, acá uso los métodos get, ¿sí? Pero acá uso un get por cada tipo de dato que quiero recuperar. Como yo quiero recuperar un string, uso el método get string extra. Get string extra. Exactamente. ¿Y qué espera por parámetro? Vieron que dice, espera un string. ¿Sí? El string que le tengo que pasar es el nombre de la etiqueta. ¿Con qué etiqueta mandabas el nombre de la persona? Con la etiqueta nombre, exactamente. ¿Sí? Esa misma etiqueta. Entonces, no necesariamente acá el nombre de la variable tiene que ser el mismo nombre de la etiqueta. ¿Sí? No necesariamente. Déjalo. Está bien, podría ser nom, por ejemplo. Pero acá, Javier, es un string lo que espera, entre comillas, la palabra nom. Ah, claro, profe. Pensé como era una variable. Entre comillas dobles. Acordate que en Java la cadena es comillas dobles. Sí, porque ahí sería un carácter, si no, ¿no? Claro, y también te da error Ah, porque uno podría guardar. Bien, de la misma manera vamos a recuperar ahora la edad. ¿Sí? Es una variable entera, int, en minúscula. Sí, podría ser integer o int primitivo, como vos quieras. Es lo mismo. Pero si usás el int primitivo en minúscula. Pero a ver, Fe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué en la línea 18 pone intent igual, igual get intent y no hace un new? Bueno, porque si yo hago new, creo una nueva instancia de intent. ¿Sí? Creo un intent, pero no es el que me llamó. ¿Sí? Ah. Cuando yo uso acá el Es que get ya viene. intent, cuando yo uso el get intent es para recuperar el intent que llamó a esta actividad. ¿Sí? Y Es el que yo creé, lo puede llamar sin ningún ID, sin nada, ya se sabe que es ese. Ya viene por y porque, implícito. claro, es que a ver, si yo estoy parado acá, ¿sí? Y esta no es la activity principal, la única forma de que ya se haya iniciado es porque se ha creado un intent en algún lugar, ¿sí? Un intent en algún lugar, y con ese intent se invocó a esta activity. ¿Sí? O sea, es un intent el que puede llamar a una activity. ¿Ah? Ok, Si se está ejecutando en este está bien. momento la línea David, 18 es porque un intent la llamó. comillas Lo que dobles van recupero ahí. es ese no. Profe, ¿le puedo hacer Claro, otra pregunta? la y tengo en ahí la unas etiqueta. comidas. Edad. Edad creo que le habías puesto la etiqueta. Edad.
get in. Ah, para, acércate al get in extra. Acércate al método. A ver qué dice. Porque creo que te da dos parámetros. Cuando es un... eso está perfecto. Fíjate, espera dos parámetros. ¿Sí? Cuando el dato que vas a recuperar es, por ejemplo, un primitivo en primitivo, espera la etiqueta y un dato por defecto. ¿Sí? Y un dato por defecto. Mira. Entonces vos le decís, get in extra, ¿sí? Como vos pusiste, entre comillas, edad, la etiqueta era edad. ¿Sí? Y acá vos tenés que decir, bueno, si no llega a venir en el intent un dato con la etiqueta edad, devolveme algún dato por defecto. Bueno, acá espero un entero, qué sé yo, -1 pone. Entonces vos le estás diciendo que si no viene algún dato con la etiqueta edad, en la variable d va a quedar -1. Como vos estás seguro que va a venir, porque vos lo estás enviando, ¿sí? Pero sí espera el método sí o sí esos dos parámetros. Tiene que tener un número, digamos. Porque el get que estás usando es int, ¿sí? Si hubieses usado un get, no sé, doble extra, bueno, espero un real, por ejemplo. ¿Sí? Profe, ¿puede existir la posibilidad de que varias activities manden intent a una activity? Y sí, podría yo Y- tener 2 o 3 activities que tengan intent que llamen, pero no van a ser en simultáneo, no se van a ejecutar estas activities. No, pero, ¿Sí? pero ¿cómo las reconoce? O sea, ¿es posible reconocer de dónde viene de cada Y int? bueno, vos podrías enviar, por ejemplo, en el intent, así como envías el nombre, la edad, podrías enviar una etiqueta que diga el nombre de la activity donde lo estás llamando. Entonces vos dentro de la otra activity decís, bueno, sí, en la etiqueta nombre de activity es igual a tanto, hace tal cosa. Si es igual a tanto, ¿no? Ah, claro. Bien. O sea, Ahora, presten atención a esto. ¿Sí? Ahora viene pregunta seria, en base a todo lo que hemos estado haciendo. Párate, pulsa Enter ahí, Javier. Párate después, al final de la línea. Seguí al final. Enter. Bueno. Ahí recuperaste, Javier, y clase. Recuperaron el nombre y la edad. ¿Sí? Ese nombre y esa edad la queremos mostrar en el test view que tienes en esta vista. ¿Sí? Entonces, yo te doy 10 minutos para que lo hagas. En base a cómo accediste al botón, podrías acceder a ese componente y setearle estos dos datos. Tienen 10 minutos a partir de este momento. para que se muestre. Eso. Ahí una vez que recuperamos el text view, ahora le seteamos. Igual que en el label Set tenemos text es text. la Eso. función. Exacto. Muy bien. Ahí está, set text. Y ahí concatenarle al nombre le da. Pero poner entre comillas, Ah, sí, pero claro, acá hay un espacio adentro, entre medio. Más comillas, más, percoder nada más. Como estaba bien también. Estaba ahí perfecto. Pero bueno, ahí está para que aparezca separado. Perfecto. Rompe, Pepe. Proba nomás, Hugo Gabriel. A ver si anda todo bien. No rompimos nada. Si anda todo bien, nos vamos. Le sale un error. Error running up. Porque no tiene conectado el teléfono. Ah, Ah, la verdad. sí, profe. Ahí está. después con el binding es más fácil, es más rápido. Claro, sí, Fermín. Espectacular. Muy bien, chicos.